¿Sabías que la carta a los romanos ha sido considerada por muchos como el núcleo más profundo y revelador del mensaje espiritual cristiano? Pero, ¿qué hace que este escrito siga siendo tan poderoso, incluso después de más de 2000 años? ¿Qué tiene esta carta que continúa tocando los corazones con tanta intensidad a lo largo del tiempo? En este video, no solo nos sumergiremos en el contexto histórico que rodea esta poderosa carta, sino que también descubrirás cómo sus enseñanzas siguen siendo transformadoras para quienes las reciben con el corazón abierto. Prepárate para emprender un recorrido que trasciende las páginas de las Escrituras. Este no será solo un análisis bíblico, será un viaje que podría cambiar tu perspectiva sobre el propósito divino para la humanidad. Nos adentraremos en el diseño eterno de Dios de una manera que probablemente nunca habías contemplado. Si te apasionan los relatos espirituales y deseas que más personas puedan experimentar el poder transformador del Creador, te invitamos a suscribirte ahora mismo al canal y activar la campanita para no perderte ninguna revelación importante. Además, deja tu comentario con la frase, "Yo creo en las promesas de Dios", y así estarás ayudando a que este mensaje llegue a muchas más personas que lo necesitan. Imagina por un instante cómo era la vida en la majestuosa Roma del primer siglo. Una ciudad vibrante, imponente, adornada con templos colosales, acueductos que desafiaban la ingeniería de su tiempo y un coliseo que albergaba espectáculos que combinaban gloria y crueldad. Era el epicentro del poder del mundo antiguo, un lugar donde confluían culturas diversas, religiones en conflicto y corrientes filosóficas complejas. Sin embargo, bajo esa apariencia de grandeza se escondía una sociedad fragmentada, sumida en tensiones sociales, conflictos internos y una profunda necesidad espiritual. Fue en medio de ese panorama que surgió una comunidad pequeña, pero profundamente convencida, los seguidores del mensaje de Jesús. Inicialmente, este grupo estaba formado por judíos que reconocieron a Jesús como el Mesías esperado, pero con el paso del tiempo, personas de otras culturas, los llamados gentiles, comenzaron a abrazar esta nueva fe con fervor. Este crecimiento generó desafíos importantes. Los creyentes judíos, acostumbrados a una vida regida por la ley de Moisés, cuestionaban cómo era posible que quienes no seguían esas tradiciones pudieran formar parte del pueblo de Dios. Por otro lado, los gentiles se sentían libres de las exigencias de la ley, pero no comprendían por qué los judíos insistían tanto en preservar esas costumbres. En este escenario de tensión cultural y espiritual, surge una figura clave, Pablo. Un hombre cuya vida fue marcada por una transformación radical. Antes conocido como Saulo, había sido un ferviente perseguidor de quienes seguían a Jesús, pero luego se convertiría en uno de sus más apasionados defensores. Su historia es un testimonio vivo del poder que tiene el encuentro con lo divino para cambiar hasta al más endurecido de los corazones. Pablo, nacido en Tarso, una ciudad influyente del Imperio Romano, pertenecía a la tribu de Benjamín. Desde joven fue educado con rigor en la ley judía, formándose como fariseo y mostrando un compromiso absoluto con las tradiciones de sus antepasados. En sus primeros años, consideraba que el movimiento de Jesús era una amenaza directa para la pureza de la fe que había heredado. Por eso, dedicó sus esfuerzos a capturar y castigar a quienes proclamaban ese nuevo mensaje. Sin embargo, en el camino hacia Damasco, ocurrió algo que cambió su vida para siempre. Una luz resplandeciente lo envolvió y escuchó una voz que le dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», como está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 4. Aquel momento marcó el inicio de una transformación total. Después de ese encuentro sobrenatural, Pablo quedó ciego y fue guiado a la ciudad, donde un discípulo llamado Ananías, siguiendo instrucciones divinas, lo visitó y le devolvió la vista. A partir de ahí, su vida ya no fue la misma. Lo que antes defendía con celo, ahora lo comprendía desde una perspectiva renovada. De perseguidor se convirtió en proclamador. Pablo dedicó el resto de su existencia a compartir el mensaje de salvación y a formar comunidades de fe en distintas partes del imperio. Su conversión no fue solo un cambio de creencias, sino una reconfiguración completa de su identidad y su propósito. Pablo fue una figura de muchos contrastes. Por un lado, era un intelectual, conocedor profundo de las escrituras judías y familiarizado con la filosofía grecorromana. Por otro lado,
era un hombre de acción, dispuesto a enfrentar adversidades extremas por amor al mensaje de Jesús. A lo largo de su vida misionera, fundó comunidades en ciudades estratégicas. Escribió cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento y luchó incansablemente para que los gentiles fueran aceptados en la fe sin necesidad de adoptar todas las prácticas judías. Una de sus cartas más significativas es la dirigida a los creyentes de Roma. Aunque no había visitado personalmente esa comunidad, sentía un profundo anhelo por fortalecerlos espiritualmente y preparar el camino para su futura llegada. En ese escrito aborda temas esenciales como la justificación por la fe, la condición universal del ser humano ante el pecado, la gracia divina como regalo inmerecido y la reconciliación entre pueblos en Cristo. El mensaje de Pablo en esta carta es contundente: la salvación no es el resultado de cumplir normas religiosas, sino un acto de amor y misericordia por parte de Dios, recibido mediante la fe en Jesucristo. Más allá de ser un brillante expositor de doctrina, Pablo también era un pastor comprometido, preocupado por el crecimiento espiritual de las comunidades. A través de sus cartas, se percibe su deseo ardiente de ver a los creyentes avanzar en unidad, fortalecer su fe y resistir las pruebas. En su camino enfrentó prisiones, naufragios, persecuciones e incontables peligros. Y sin embargo, jamás abandonó su propósito. Su legado sigue vivo, y su carta a los romanos continúa siendo una de las joyas más valiosas del pensamiento cristiano, capaz de iluminar corazones incluso en nuestra era moderna. Pablo jamás perdió de vista su propósito: anunciar el mensaje transformador del Evangelio de Jesucristo. Su vida es una prueba viva de que el poder de Dios puede alcanzar incluso al corazón más endurecido. Su historia nos recuerda que no hay nadie tan lejos que no pueda ser alcanzado por la gracia divina. Si Dios pudo tomar a un hombre que perseguía con pasión a la Iglesia y convertirlo en uno de los apóstoles más influyentes de todos los tiempos, también puede obrar de manera profunda y radical en nuestras vidas hoy. Pablo no solo habló de la gracia, la encarnó, la respiró y la extendió a todos los que encontró en su camino. Su legado sigue inspirando generaciones, mostrando que en Cristo somos nuevas criaturas y que nuestra existencia tiene un propósito eterno más allá de lo terrenal. El mensaje central de su carta es contundente: la justificación por la fe. Esta no es simplemente una idea teológica, sino el corazón mismo del Evangelio, la columna que sostiene toda la esperanza cristiana. Significa que nuestra salvación no depende de nuestros méritos, esfuerzos o rituales, sino que es un regalo gratuito ofrecido por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Pablo desarrolla esta enseñanza con una profundidad espiritual y claridad intelectual que sigue iluminando el camino de millones hasta hoy. Desde el inicio de su carta a los creyentes en Roma, Pablo establece un diagnóstico preciso: toda la humanidad está afectada por una condición espiritual que la separa de Dios. En el capítulo 3, versículo 23, declara: porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Aquí no hay distinciones, no hay excepción de personas. Judíos, gentiles, ricos o humildes, todos comparten una misma realidad: el pecado. Pero no se trata solo de malas acciones, sino de una separación espiritual, una barrera que impide a la humanidad acercarse al Creador y experimentar su presencia. Pero Pablo no se detiene ahí. Él presenta una solución esperanzadora: la justificación por medio de la fe. En el capítulo 3, versículo 24, escribe: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El término justificación, en su sentido legal, significa ser declarado justo ante Dios. No es que de un momento a otro nos volvamos perfectos, sino que somos vistos por Dios como justos por el sacrificio sustitutorio de Jesús. En la cruz, Él cargó con nuestras faltas, y su resurrección fue la evidencia de que su sacrificio fue aceptado. Esta justificación, como enfatiza Pablo, no es algo que pueda ganarse. En el capítulo 3, versículo 28, afirma: concluimos, pues, que el ser humano es justificado por la fe sin las obras de la ley. Este mensaje rompía paradigmas, especialmente entre los judíos que creían que la obediencia a la ley era el camino hacia la aprobación divina. Pablo aclara que la ley no es mala; de hecho, en el capítulo 7, versículo 12, la llama santa, justa y buena, pero también afirma que la ley no puede salvar.
solo muestra cuán lejos estamos del estándar perfecto de Dios. La justificación por la fe es, en realidad, un acto de gracia inmerecida. En el capítulo 5, versículo 1, Pablo declara, justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz no es emocional ni superficial, es espiritual y profunda. No proviene de nuestras obras, sino de aceptar el sacrificio de Cristo como suficiente. Tener fe no es simplemente creer que Dios existe, sino confiar de forma total y rendida en que el sacrificio de Jesús es más que suficiente para redimirnos. Es abandonar la idea de salvarnos por nuestras propias fuerzas y aceptar con humildad el regalo divino. Este mensaje tiene implicaciones prácticas muy profundas. Nos libera del peso de tratar de ganarnos el favor divino. Nos recuerda que no se trata de ser lo suficientemente buenos, porque nunca lo seremos por nosotros mismos. Más bien, se trata de vivir en libertad, sabiendo que somos aceptados y amados tal como somos. Esto no significa que debamos vivir desordenadamente. Al contrario, cuando comprendemos el amor y la misericordia de Dios, deseamos vivir para agradarle, caminar en obediencia y reflejar su luz en nuestro diario vivir. Pablo también responde a una inquietud lógica, ¿deberíamos entonces pecar más para que la gracia aumente? En el capítulo 6, versículo 1, plantea esta pregunta y en el versículo 2 responde con firmeza, de ninguna manera. La gracia no es una excusa para vivir en pecado, sino un llamado a una vida nueva, transformada, guiada por el Espíritu de Dios. El amor de Cristo no solo nos perdona, también nos da el poder para cambiar, para vencer el pecado, para vivir en santidad. En resumen, la justificación por la fe es el núcleo del mensaje de Romanos. Nos recuerda que aunque todos hemos fallado, Dios nos ofrece una vía de redención por medio de Jesucristo. Este regalo no se compra ni se gana, se recibe por fe. Es un mensaje que no solo transforma corazones, sino que derriba muros, une lo que estaba dividido y nos hace parte de una nueva familia, la familia de los hijos e hijas de Dios. Uno de los temas más desafiantes que Pablo aborda con valentía en esta carta es la tensión entre judíos y gentiles. Esta división no era superficial ni pasajera, tenía raíces profundas tanto en la cultura como en la teología. Los judíos, como pueblo escogido por Dios, habían recibido la ley de Moisés y se sentían custodios de las promesas del Antiguo Testamento. Por su parte, los gentiles, recién llegados a la fe, no compartían esas tradiciones ni prácticas, pero habían recibido el mismo espíritu y la misma salvación por medio de Cristo. Este conflicto amenazaba con fracturar la unidad de la Iglesia. Para comprender su magnitud, hay que retroceder al contexto histórico. Los judíos estaban acostumbrados a una vida religiosa estructurada, mientras que los gentiles venían de un trasfondo pagano. El choque era inevitable. Sin embargo, Pablo insiste en que, en Cristo, no hay distinción. Todos, judíos y gentiles, son uno en la fe. La gracia no hace acepción de personas. Y esta verdad era revolucionaria, no solo para aquel tiempo, sino también para nosotros hoy, que seguimos viendo divisiones y prejuicios en nuestras comunidades de fe. Para el pueblo judío, la observancia de la ley no era simplemente un conjunto de normas, sino una parte esencial de su identidad como pueblo de Dios. La circuncisión, las leyes alimentarias y las festividades religiosas formaban parte integral de su fe y de su cultura. Cuando muchos judíos aceptaron a Jesús como el Mesías, llevaron consigo estas tradiciones a la iglesia primitiva. Sin embargo, los gentiles, es decir, los no judíos, que también se convertían al cristianismo no compartían ese trasfondo cultural y religioso. Para ellos, adoptar prácticas como la circuncisión o seguir las leyes dietéticas judías resultaba algo extraño, e incluso innecesario. Esto provocó un conflicto dentro de la iglesia. ¿Debían los gentiles cumplir las leyes judías para ser parte del pueblo de Dios? ¿O bastaba con la fe en Jesucristo? Pablo, siendo judío de nacimiento y formado como fariseo, entendía bien esta tensión. Pero su encuentro con Jesús y su llamado a ser apóstol de los gentiles le dieron una perspectiva única. En su carta a los romanos, aborda esta controversia con sabiduría y claridad, dejando un mensaje poderoso: en Cristo, ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Como dice en la carta a los Romanos capítulo 3, versículos 22 al 23.
No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta afirmación es fundamental. Pablo señala que, delante de Dios, todos estamos en la misma condición, todos hemos pecado, y todos necesitamos la salvación que solo Cristo puede ofrecer. La ley, aunque santa y buena, no tiene poder para salvar. Solo la fe en Jesucristo puede justificarnos. Además, Pablo insiste en que la salvación está disponible para todos, sin excepción. Como dice en Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13. No hay diferencia entre judío y gentil, pues el mismo Señor es Señor de todos, y bendice ricamente a todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Este mensaje fue revolucionario en su época. Rompía las barreras culturales y religiosas que separaban a judíos y gentiles, proclamando que en Cristo todos somos iguales. Pero esta enseñanza no fue fácil de aceptar. Muchos judíos que se habían convertido se sentían incómodos con la idea de que los gentiles fueran parte del pueblo de Dios sin seguir las antiguas tradiciones. A su vez, los gentiles a veces se sentían rechazados o juzgados por aquellos que seguían insistiendo en la observancia de la ley. Esta tensión afectaba no solo la unidad de la Iglesia, sino también su testimonio ante el mundo. Por eso, Pablo hace un llamado firme a la unidad en Cristo. Como escribe en Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, acéptense los unos a los otros, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Este versículo nos recuerda que la verdadera base de nuestra unidad no está en la cultura, ni en las tradiciones, ni en las obras, sino en la gracia de Dios a través de Jesucristo. Para ilustrar esta unidad en medio de la diversidad, Pablo utiliza una imagen poderosa, el cuerpo humano. En Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dice: Así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo con muchos miembros, y no todos los miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Esta metáfora nos enseña que, aunque somos diferentes, todos somos parte del mismo cuerpo, y cada uno tiene un papel valioso e irreemplazable. Nos necesitamos mutuamente. En resumen, las tensiones entre judíos y gentiles en la iglesia primitiva reflejan los desafíos que surgen cuando personas de distintos trasfondos se unen en Cristo. Pablo, con su profundo entendimiento del Evangelio, proclama con claridad: en Cristo no hay distinción. Todos somos salvos por la fe, y todos estamos llamados a vivir en unidad y amor, aceptándonos unos a otros como Cristo nos aceptó. Este mensaje sigue siendo tan actual como entonces. Nos recuerda que la iglesia debe ser un espacio donde las barreras culturales, sociales o raciales se derriban, y donde prevalece la unidad en Cristo. Uno de los temas más poderosos que Pablo desarrolla en su carta a los romanos es el llamado a vivir bajo la gracia de Dios. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿Acaso vivir bajo la gracia es tener permiso para seguir pecando porque Dios nos perdona? Pablo responde esta pregunta de forma directa y firme. En Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2 plantea: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Cuando comprendemos que la gracia de Dios es abundante y su perdón está disponible para todos, podría surgir esa duda. Pero Pablo es claro: la gracia no es una excusa para el pecado, sino una invitación a una vida transformada. Aceptar a Jesucristo como Salvador implica morir al pecado y resucitar a una nueva vida. Como dice en Romanos capítulo 6, versículo 4. Fuimos sepultados con Él en su muerte por el bautismo, para que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y esa nueva vida no es un simple cambio externo o una mejora moral. Es una transformación profunda de nuestra identidad y propósito. Vivir bajo la gracia significa que ya no estamos esclavizados al pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 6, Pablo añade: sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto no quiere decir que nunca volveremos a fallar, pero sí que el poder del pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ahora somos libres para vivir en justicia y santidad. Y esa libertad no nace de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios obrando en nosotros. En la carta a los Romanos,
capítulo 6, versículo 14, Pablo afirma con contundencia, el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta declaración encierra una verdad poderosa: la gracia no solo nos perdona, sino que nos fortalece, nos transforma desde dentro y nos capacita para vivir según la voluntad de Dios. No se trata solo de un consuelo espiritual, sino de una fuerza real que nos permite vencer el pecado y vivir como auténticos hijos del Altísimo. Pablo insiste en que esta nueva vida bajo la gracia implica una entrega total. En el versículo 13 del mismo capítulo, él nos exhorta a no ofrecer nuestro cuerpo al pecado como instrumento de maldad, sino a presentarnos a Dios como personas que han vuelto a la vida. Y a poner cada parte de nuestro ser al servicio de la justicia. Esto significa que nuestros pensamientos, palabras, decisiones y acciones deben estar completamente alineados con el corazón de Dios. Pero vivir bajo la gracia no es un camino solitario. También es un llamado a vivir en comunidad, en amor sincero. En Romanos, capítulo 12, versículos 9 y 10, Pablo nos anima diciendo, que el amor sea genuino, rechacen lo malo y abrácense a lo bueno. Ámense unos a otros con cariño fraternal, honrándose mutuamente con humildad. Es decir, la vida transformada por la gracia se refleja también en cómo nos relacionamos con los demás, mostrando el mismo amor y la misma misericordia que recibimos de Dios. En pocas palabras, una vida bajo la gracia es una vida marcada por la libertad, la santidad y el amor. No es una excusa para continuar en el pecado, sino una invitación a vivir plenamente alineados con el propósito divino. La gracia no solo nos salva, también nos transforma. Nos libera del poder del pecado, nos impulsa a vivir en justicia, y nos llama a servir y amar a los demás. Es un regalo celestial que nos cambia por completo y nos permite vivir como verdaderos hijos del Padre. Y ese mensaje sigue vivo hoy. El libro de Romanos no es un texto del pasado, es una palabra viva que resuena en nuestro tiempo. En un mundo lleno de divisiones, injusticias y vacío existencial, las palabras de Pablo siguen anunciando esperanza. No importa quién eres, ni de dónde vienes, en Jesucristo hay salvación, hay propósito, hay nueva vida. En este video, te invito a caminar conmigo por las páginas de esta carta, descubriendo, paso a paso, las profundas verdades que transformaron el mundo y que aún pueden transformar tu vida. Porque, al final, el mensaje de Romanos no es simplemente una antigua enseñanza religiosa. Es el poder del Evangelio. Es el anuncio de que, aunque todos hemos estado lejos de la gloria de Dios, Él nos ofrece redención a través de Jesucristo. Es el llamado a la unidad, a superar nuestras diferencias, y a vivir en la libertad que solo su gracia puede dar. ¿Estás listo para emprender este viaje? ¿Preparado para permitir que esta carta transforme tu manera de pensar, de vivir, de relacionarte con Dios y con los demás? Porque, al final, el Evangelio no es solo una historia del pasado. Es la buena noticia que puede cambiar tu vida para siempre. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció este mensaje? Déjame tu opinión en los comentarios. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas reciban esta palabra y sean bendecidas. Tu comentario puede ser la chispa que inspire a alguien hoy. Nos vemos en el próximo.